hacer un repaso. Queremos hacer un repaso del libro de Zacarías. La semana pasada estuvimos viendo dos videos introductorios a este libro del Antiguo Testamento y hay unos detalles que ya hemos estado compartiendo en nuestros tiempos de estudio y en algunas otras reflexiones alrededor de este periodo de la historia del Antiguo Testamento, donde encontramos a varios personajes, propiamente personajes asociados con el periodo posexílico, el periodo cuando muchos de los judíos ya habían retornado del exilio en Babilonia, y las profecías dada por Zacarías de parte de Dios es parte de ese periodo de tiempo en particular. Algunas consideraciones especiales. Cada vez que usted se acerca a leer este libro, usted va a encontrar que el libro tiene dos partes fundamentales. La primera es los primeros 8 capítulos. Y esos 8 capítulos son eh, oráculos, mensajes de parte de Dios a través del profeta Zacarías, hijo de Berequías, y probablemente esos mensajes son mensajes que se dieron en un lapso de tiempo particular, entre el año 520 y el año 518 antes de Cristo. En ese periodo de tiempo, Dios habla al profeta, Dios dirige al profeta y le dice, habla esto al pueblo. Los mensajes en esos 8 primeros capítulos giran en torno a lo que el profeta habló al pueblo de parte del Señor. La segunda parte del libro, porque el libro contiene 14 capítulos, la segunda parte habla mm, en un tono un poco diferente a la primera. Pareciese que cuando usted lo lee, usted nota inmediatamente de que el lenguaje es distinto. Uno inmediatamente se plantea y se pregunta, bueno, ¿será la misma persona la que está escribiendo? Porque el estilo, la forma, es diferente, el lenguaje, las palabras, el uso de las expresiones. Entonces, a lo largo del tiempo siempre ha habido un debate si la segunda parte de este libro fue escrito por alguien posterior a Zacarías, y no necesariamente fue el mismo profeta el que, el que dio estos mensajes al pueblo, sino que fueron mensajes dados por Dios a otro personaje. Algunos han dicho, bueno, sí, fueron mensajes dados a Zacarías, solamente que fueron escritos o fueron puestos por escrito, no necesariamente por el mismo Zacarías, sino por otro personaje. Entonces, a lo largo del tiempo ha habido un debate si todo el libro fue redactado o escrito por el profeta o solamente fue una parte. Ese es un tema que no vamos a entrar en conversación, pero es un asunto que siempre ha estado allí en la palestra, en el escenario de los diálogos acerca de este libro. A este Zacarías se le vincula con un hombre llamado Ido, porque cada vez que leemos acerca de Zacarías, el profeta, se dice que era hijo de Berequías, pero en muchos lugares se menciona que también era hijo, pero en realidad era nieto de un hombre llamado Ido, solamente que en algunas secciones del Antiguo Testamento, algunos personajes se dicen que eran hijos de fulano de tal o de tal persona y no necesariamente eran hijos directos, sino que eran los nietos. Muchas veces ahí la expresión hijo significa descendiente de. Por eso cuando usted lee en un pasaje que dice fulanito de tal es hijo de tal persona, uno tiene que verificar si es el hijo ciertamente o es un descendiente de alguien. Este Ido pareciese que fue un líder sacerdotal que regresó del exilio babilónico. Entonces, cuando leemos un poquito algunos detalles alrededor de la vida de Zacarías, él tenía un padre llamado Berequías, tenía un abuelo llamado Ido, pero ese Ido se menciona en algunos otros lugares de la Biblia. Y es por eso que cuando examinamos quién era Ido, nos damos cuenta de que ciertamente era un hombre con un liderazgo sacerdotal. Entonces, algunos han sacado la conclusión que el profeta
probablemente también era un hombre de linaje sacerdotal, que probablemente él era alguien que estaba vinculado a una familia sacerdotal, o sea, no solo era profeta, sino que también era sacerdote. Entonces, algunos han llegado a esas conclusiones porque leemos pasajes como estos y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Zacarías para que lo pueda tener allí a mano y tenga también su cuaderno de anotaciones para poder registrar alguna información interesante que pueda ser llamativa para usted y que pueda luego usted repasar con calma. Dice el capítulo 1, versículo 1 del libro del profeta Zacarías: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: no era que Zacarías tenía dos papás, no, él era hijo de Berequías, pero él era descendiente de Ido, o sea, él era nieto. Entonces, allí el concepto hijo de Ido no es que era hijo físico de Ido, sino que era descendiente de Ido. Ido era el padre de Berequías, Berequías era el padre de Zacarías. Eso lo menciona Zacarías capítulo 1, versículo 1. Pero si usted va al libro de Esdras capítulo 5, versículo 1, y va también a el mismo libro de Esdras capítulo 6, versículo 14, llega y dice así la escritura. Esdras capítulo 5, 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Nuevamente, él era el nieto de Ido. Ambos profetas. Se dice que tanto Ageo como Zacarías eran profetas. A los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. O sea, Dios se manifestaba sobre esos profetas, les mostraba qué era lo que quería que comunicaran y ellos lo comunicaban al pueblo. Ellos eran mensajeros, eran hombres que transmitían el mensaje y los oráculos divinos al pueblo de Israel. Dice el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. 6:14. Ciertamente, tanto Ageo como Zacarías fueron hombres que profetizaron, hablaron de parte de Dios. Y eran, en el caso muy particular de Zacarías, él era descendiente de Ido, que era un sacerdote. Entonces, probablemente Zacarías tenía una vinculación sacerdotal. Las familias sacerdotales eran las que servían en el templo, eran los que servían en el santuario de Dios. Dios los convocaba y pertenecían a una línea particular familiar donde ellos desarrollaban ciertas actividades propias del culto. Entonces, los profetas eran los que hablaban al pueblo y comunicaban el mensaje divino, lo que Dios hablaba o lo que Dios podía estar indicando. Los sacerdotes eran como los intermediarios, los que ofrecían los sacrificios, los que tomaban las ofrendas de las personas y del pueblo y las traían delante de Dios y eran intermediarios entre los hombres y Dios para llevar las ofrendas y sacrificios. Es interesante porque también encontramos referencias en Mateo y en el mismo libro de Zacarías encontramos referencias a este personaje. Y vamos a ir por un momento a Mateo 23:35, a Zacarías 12:10 y 13:7. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 35. El evangelista, el escritor del Evangelio de Mateo, escribe de esta manera: para que venga sobre vosotros toda la sangre, venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Interesante, porque Mateo hace alusión
De así como Abel murió, fue asesinado, también Zacarías pasó esa experiencia. ¿A quién matasteis entre el templo y el altar? Aparentemente, si estamos hablando del mismo Zacarías, aparentemente, según lo que habla el evangelista, eh, hubo sangre de justos que fue derramada a lo largo de la historia. Abel fue uno, Zacarías fue otro, y se menciona particularmente hijo de Berequías, el mismo que se cita en los libros de Zacarías 12:10 y 13:7. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y miraron a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Interesante, porque aquí se está hablando en Zacarías capítulo 12, generalmente en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento usaron este pasaje de Zacarías 12 para hablar acerca de aquel que murió en la cruz. Se aplicó este pasaje a aquel que murió en la cruz, a Jesús, o sea que el escritor en el Nuevo Testamento que usaron este versículo de Zacarías 12:10 lo aplicaron a Cristo diciendo, Él fue traspasado, Él fue afligido, Él experimentó la muerte. Pero en el contexto original de Zacarías 12, algunos han llegado a decir que ciertamente Zacarías, por razón de este pasaje de 12:10, a él lo traspasaron porque él fue asesinado en el templo. Entonces, en el contexto original de Zacarías, eh, él fue asesinado en algún momento, pero el escritor en el Nuevo Testamento aplica este pasaje también a Jesús para hablar de que él también fue traspasado. Entonces, en ese sentido, vemos cómo los autores del Nuevo Testamento muchas veces citan el Antiguo Testamento y aplican esos pasajes a circunstancias nuevas, a situaciones, a sucesos y acontecimientos nuevos, aunque en el contexto original se usaron con otro sentido. Mire lo que dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este pasaje de Zacarías, algunos lo han usado, así como el de 12:10, para llegar y decir que ciertamente Zacarías fue asesinado en el templo, de que ciertamente Zacarías experimentó la muerte, el profeta, y algunos utilizan estos textos para decir que en el contexto original, el profeta fue un hombre que habló de parte de Dios, pero que también experimentó la muerte. Que algunos de los pasajes de su libro son aplicados en el Nuevo Testamento al Mesías, a Jesús, y son utilizados por los autores del Nuevo Testamento con ese nuevo sentido, con esa nueva aplicación. Eso es otra cosa. Pero por eso es que algunos han sacado a relucir que ciertamente este profeta experimentó la muerte, pasó por estas circunstancias particulares y por estos momentos de sufrimiento. Este profeta fue alguien que llamó al pueblo a recordar el pasado y a cambiar su conducta. Estuvo constantemente exhortando al pueblo a que necesitaban cambiar. Recordemos que en la época de Zacarías y de Ageo, el pueblo había dejado de reconstruir el templo. Y él tiene, y Dios levanta al profeta Ageo y al profeta Zacarías para decirle, esto es lo que Dios ha hecho con ustedes, Dios ha estado a su lado, Dios los ha guardado, Dios los trajo del exilio babilónico, o ustedes deben de cambiar su conducta, ustedes deben de volverse a Dios, ustedes deben de buscarlo. El profeta estuvo allí, el profeta Zacarías, animando al pueblo a que su proceder, a que sus actitudes tenían que cambiar. Ciertamente, porque se estaba viviendo un momento complejo. El pueblo, mucho de él ya había regresado del exilio de Babilonia y muchos de ellos se habían esforzado por reconstruir la ciudad y reconstruir el templo,
Pero llegó un momento donde ellos se sentieron llenos de conformismo y el profeta Zacarías tiene que animarlos y desafiarlos para que ellos se vuelvan al Señor con todo su corazón y sirvan a Dios con todas sus fuerzas. Quiero que podamos leer por un momento y vamos a tratar de leer estos pasajes que van, déjeme verificar aquí, vamos a leer el capítulo 1 de Zacarías del verso 2 al 6. Zacarías capítulo 1 del versículo 2 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel en aquel momento de la historia a través de Zacarías. Diles pues, Dios le dice, convoca al profeta y le dice, habla al pueblo y diles. Verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí. Volverse a mí es retornen a mí. Esas palabras es, ustedes han ido por esta ruta, pero cambien ese caminar. Dejen de ir hacia allá y retornen a Dios. Dice Jehová de los ejércitos, verso 3. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. El Señor les hace recordar: en el pasado yo hablé a vuestros padres de muchas maneras, en muchos momentos, y les dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes: vuélvanse a mí. Les dije lo mismo que les planteé a ellos. Es lo mismo que les digo a ustedes: vuélvanse a mí. El tema es que en el pasado vuestros padres no atendieron a mi llamado. No sean ustedes igual que ellos. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. El Señor les dice: ¿y vuestros padres dónde están? Bueno, ellos ya han muerto. Ellos ya no están aquí. Y los profetas han de vivir para siempre. ¿Seguirá Dios enviando profetas para hablar al pueblo? ¿Seguirá Dios llamando la atención del pueblo y exhortando al pueblo permanentemente? ¿Seguirá Dios levantando gente para hablar a la nación cuando lo ha hecho a través de tantos siglos y pareciese que el pueblo sigue empecinado en no querer escuchar? ¿Será que Dios va a hacer vivir a los profetas para siempre, para que estén continuamente hablando al corazón de la gente? Bueno, ciertamente después del profeta Malaquías, que es alguien que vamos a estar viendo posteriormente, Dios guardó casi 400 años de silencio. Por eso cuando llegó Juan el Bautista en los evangelios, la gente estaba sorprendida porque habían pasado 400 años de que Dios no había levantado a alguien en medio de la nación para hablar al corazón del pueblo. Ciertamente, Dios no levantó para siempre profetas. Después de Malaquías, ese fue el último profeta del Antiguo Testamento que habló, y después de eso Dios cayó. Porque Dios ya había hablado durante tanto tiempo, había exhortado tantas veces al pueblo, había dicho al pueblo: volveos a mí. Y mire qué interesante, porque Dios muchas veces está permanentemente hablando y hablando y hablando y recordándonos y diciéndonos y animándonos para que nos volvamos a Él, exhortándonos a que enderecemos nuestros caminos. Y llega un momento donde muchas veces Dios deja de hablar, deja de comunicarse, deja de hacer lo que venía haciendo, y todo el mundo dice: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este silencio de parte de Dios? Y no es que Dios quiere callar, es que ha hablado durante tanto tiempo y pareciese que nosotros no hacemos caso de lo que Dios habla. Y no pensemos que eso le sucedió solamente al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios no ha estado allí hablándote a ti o a mí durante tanto tiempo? Ha estado ahí recordándonos algunas cosas, ha estado allí exhortándonos, ha estado ahí llamándonos la atención. Y puede ser que usted y yo nos hemos desatendido de lo que Dios ha estado hablando. Hemos dejado de abrir nuestro oído a la voz de Dios
hemos dejado de prestarle atención a lo que Dios nos quiere indicar y no nos sorprendamos de que en algún momento Dios se calla, guarda silencio y de un momento a otro nosotros reaccionamos, ¡ay! ¿Y el Señor por qué no me ha seguido hablando? Y no es que Dios no quiere, es que Dios lo ha hecho ya por tanto tiempo que al final de cuentas Dios llega a un momento donde dice, ya no más. Qué interesante, porque la experiencia de Israel debería de llamarnos la atención a nosotros también, de que Dios hay momentos donde Él deja de mostrarse no por razón de que Él no quiere mostrarse, sino por razón de la dureza de nuestros corazones. No atendemos a la voz de Dios, como dice el versículo 4. Verso 6 de este capítulo 1 de Zacarías. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, inconforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Mire, Dios ha querido tratar con su pueblo a lo largo del tiempo. El problema es que muchas veces no es que Dios no trate con nosotros, no es que Dios no nos indique el camino, no es que Dios no nos dirija en medio del proceso. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema es que nosotros estamos cegados o estamos poniendo nuestra mirada en el lugar equivocado y no estamos dirigiendo nuestra mirada hacia el lugar que Dios quiere que fijemos nuestra mirada. Y así probablemente sucedió en la época de Zacarías. El pueblo estaba tan enfocado en sí mismo, tan enfocado en sus cosas, con una actitud de tremendo conformismo, como hemos estado hablando, que al final de cuentas Dios no es que no ha estado hablando, es que nosotros no hemos estado prestando atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Mire lo que dice la palabra del Señor y vamos a estar leyendo, voy a confirmar aquí el versículo, Zacarías capítulo 7, versículo 4 al versículo 14, para que lo busquen sus Biblias. Zacarías capítulo 7, versículo 4 al versículo 14. Voy a pedirle a alguien de los que estamos conectados en el día de hoy que me ayude a leer Zacarías capítulo 7, versículo 4 al versículo 14. ¿Quién me ayuda? Le leo, pastor. Perfecto, gracias, hermano. Zacarías capítulo 7, versículo 4 al 14. Dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando comisteis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negué y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto
gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Tremendas las palabras del profeta, porque el profeta llega y dice, ustedes, yo no los escuché, porque llegó un momento, y no solamente vuestros padres, sino también ustedes, que ustedes decidieron hacer lo incorrecto. Y cuando leemos estas palabras nos damos cuenta que ellos durante 70 años, dice el verso 5, mientras estuvieron en el cautiverio en Babilonia, habéis ayunado para mí. Mire la pregunta que les hace Dios. ¿Ustedes ayunaron para mí o para quién ayunaron? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Al final de cuentas parece que tanto lo uno como lo otro, ustedes lo hicieron con una perspectiva que no era la correcta. Porque ¿de qué valía vuestro ayuno? Porque uno de los cuestionamientos que aquí Dios está haciendo es que ellos no tuvieron piedad ni misericordia de sus hermanos. ¿De qué vale un ayuno cuando usted no tiene misericordia hacia su hermano? ¿De qué vale un ayuno cuando usted oprime a la viuda, cuando usted oprime al huérfano, al extranjero y al pobre? Y cuando llenamos nuestro corazón de mal para con nuestro hermano, ¿de qué vale el ayuno? ¿De qué vale una actitud piadosa? ¿De qué vale ciertas prácticas piadosas? Si al final de cuentas nuestras acciones y nuestro comportamiento es inadecuado. Vivimos agraviando y afectando y dañando al que está a nuestro lado, no amando a nuestro prójimo ni poniendo de manifiesto el favor de Dios. Más bien ponemos nuestro corazón como un diamante, dice el versículo 12, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Es que Dios era el que estaba hablando a través de los profetas y desde hacía tiempo atrás, pero el pueblo había endurecido su corazón y por eso es que Dios esparció a Israel entre las naciones. Por eso es que fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y la tierra fue desolada, el templo fue destruido, la ciudad fue aniquilada. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo se endureció. Qué tremendo, amados hermanos, es cuando vemos las consecuencias de nuestros malos caminos. Y por lo general nosotros los seres humanos somos tan dados a que cuando vemos las consecuencias, cuando vemos que las cosas no se están dando como quisiéramos, cuando vemos que viene el juicio y vienen un montón de situaciones contra nuestras vidas, nuestro país, nuestra nación, nuestra familia, mi persona, decimos, Dios, ¿y por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Nos cuesta muchas veces mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que puede ser que hemos estado practicando ciertos rituales religiosos, hemos estado ayunando, hemos estado ofreciendo sacrificios, hemos estado llevando ofrendas al templo, hemos estado haciendo ciertas actividades piadosas, pero al final de cuentas nuestro corazón sigue alejado de mí. Por eso es que en algunos pasajes del Antiguo Testamento llega y dice, este pueblo está lejos de mí, su corazón está lejos de mí, de labios me honran, de su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ese sentir fue el sentir de muchos de los profetas hacia Israel. Ellos en muchos momentos llevaban sacrificios al templo, muchas veces cumplían con el ritual, pero en el fondo lo que los movía no era Dios, eran otras cosas. Era simplemente cumplir con un ritual religioso. Por eso, parte del llamamiento del profeta Geo era, y del profeta Zacarías, es reaccionen. Lo que a ustedes les estuvo pasando es el resultado no de que Dios sea malo, no es el resultado de que el Dios de Israel es un Dios, no es un Dios de amor.
Es el hecho de que ustedes están cosechando lo que han sembrado. Ustedes están cosechando y recogiendo lo que han sembrado durante largos periodos de tiempo. Qué tremendo eso. Porque cuando leemos esas palabras dentro de los oráculos y mensajes del profeta Zacarías, eso también retumba en nuestras propias vidas y en nuestros propios corazones, porque en ocasiones pues nosotros también hemos caído en lo mismo. Mire lo que dice Zacarías capítulo 8, versículo 14 al versículo 17. Zacarías capítulo 8, verso 14 al 17. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Ciertamente, mire qué tremendo. El Señor les exhorta y llega y les dice, hablen verdad, juzguen con verdad, conduzcanse de la forma correcta, no piensen mal en su corazón contra su prójimo, no amen hacer juramento falso, porque todo eso yo lo aborrezco. ¿Cuántas veces no hemos leído eso en los profetas y en los salmos? ¿De qué es lo que Dios aborrece? Entonces, el Señor, a pesar de que los confronta, mire cuánta bondad y cuánta misericordia, porque con los padres de la nación, ellos provocaron a ira y Dios no se, y él no se arrepintió, Dios trajo su castigo sobre ellos. Pero mire lo que le dice al pueblo de Israel en tiempos del profeta Zacarías. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Cuánta misericordia de Dios. Es lo que viene inmediatamente cuando yo leo este pasaje, porque ciertamente podría Dios llegar y decir, bueno, y al igual que vuestros padres, que hicieron lo malo y yo no me arrepentí, los castigué, así también yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Al contrario, Dios llega y les dice, yo he pensado hacerles el bien. No teman, no teman. Yo voy a estar con ustedes. Las mismas palabras cuando les dijo al pueblo que reconstruyan el templo. Cobran ánimo, no tengan temor, confíen, yo voy a estar con ustedes. Qué tremendo es cuando nos damos cuenta que ese Dios que perfectamente nos podría aniquilar, ese Dios que perfectamente nos puede castigar por nuestras maldades y lo hace con justa razón, porque somos rebeldes, porque hay momentos donde nos desviamos, porque hay momentos donde tomamos la ruta equivocada, porque hay momentos donde dejamos de poner nuestra mirada a Él y ponemos nuestra mirada en otras cosas. Con justa razón, Dios nos podría aniquilar. Con justa razón, Dios podría traer su juicio sobre nosotros. Con justa razón, Dios podría traer su castigo sobre nosotros. Pero en lugar de eso, él llega y dice, yo he pensado hacer el bien a Jerusalén. Entonces, inmediatamente viene a mi corazón el pensamiento, cuánta bondad la de Dios, que aun cuando merecemos ser castigados, Él extiende su gracia. Por eso hablamos de gracia inmerecida. Es que usted y yo no nos merecemos la gracia divina. Es que nosotros merecemos ser castigados por nuestras maldades, pero en medio de todo, Dios extiende su favor y su gracia sobre nosotros. Y es lo mismo que Dios está hablando al pueblo de Israel en tiempos del profeta Jehú y en tiempos del profeta Zacarías. Yo voy a a traer el bien sobre esta casa. No teman, yo voy a estar con ustedes. Entonces, cuando leemos estas palabras, nos damos cuenta que aquel Dios que castiga también es el Dios que perdona y restaura. Muchas veces hay gente que quiere hacer una distinción entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos llegan y dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, de castigo, que castiga a su pueblo por sus maldades, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor.
Ese tipo de pensamiento es un pensamiento equivocado. Nosotros vemos a un Dios de bondad y de gracia también en el Antiguo Testamento. Un Dios que a pesar de nuestras maldades dice, yo voy a restaurar esta casa. Yo por amor a ustedes y al pacto que tengo con ustedes, yo voy a estar a su lado. No tengan temor. A pesar de que Él con justa razón nos podría castigar. Él con justa razón nos podría castigar. Pero en lugar de eso, Él animó al pueblo y llega y le dice, sigan reconstruyendo, sigan trabajando en el templo. Yo voy a estar con ustedes. No tengan temor, no tengan miedo. Yo voy a estar a su lado. Yo voy a sustentarlos con mi diestra. Yo voy a guiar sus pasos. Qué tremendo eso, porque eso debería de animar nuestros corazones. Si nosotros siendo malos, si nosotros siendo muchas veces tan infieles con Dios, Dios extiende su misericordia sobre nosotros, a pesar de que mereceríamos ser castigados de forma severa por Dios. Dios sigue extendiendo su favor y misericordia sobre nosotros. Si usted y yo hacemos un recuento de cuántas cosas no le hemos fallado al Señor en esta semana, pensemos por lo menos en el transcurso de esta semana, podríamos llegar y decir ciertamente, ciertamente necesitamos el favor, el cuidado y la bondad del Señor. Ciertamente cuánta misericordia necesitamos de Dios, y Dios nos dice, no teman, yo voy a estar allí. Nos llama la atención, nos corrige, nos exhorta, pero nos sigue extendiendo su gracia. ¿Cuánta gracia seguimos recibiendo día a día de parte de Dios? eh, Cuando probablemente no la merecemos. Y allí es donde nos damos cuenta que vivimos por su gracia día a día, aun cuando muchas veces mereceríamos el castigo. ¿Cuál es el fondo histórico entonces del libro de Zacarías? Bueno, en el año 538, Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y dictó un decreto permitiendo que los exiliados regresaran a Judá. Ciro llega y dice, bueno, ciertamente ustedes van a poder regresar. Muchos empiezan a regresar, ya hemos hablado del tema, obtienen permisos para reconstruir el templo, y muchos retornan llenos de alegría bajo la dirección de Zorobabel, el gobernador, o Sesbazar. Es la misma persona, solamente que se usa un nombre distinto en otros lugares. Y empiezan a reconstruir el templo. Ciertamente ellos recibieron oposición, y en algún momento ellos deciden terminar y decir no vamos a continuar. Ya hemos mencionado que durante 14, 15 años el templo se dejó de reconstruir, y Zacarías y Ageo se levantan de parte de Dios para hablar al pueblo y decir es hora de que ustedes continúen con la obra. Mire lo que dice, vamos a leer varios pasajes del libro de Esdras para recordar un poquito el contexto histórico del libro de Zacarías. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras 1 del verso 1 al 3. Ellos reciben una autorización, no todos retornan, sino un grupo, empiezan a reconstruir. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 8 del libro de Esdras. Capítulo 3, verso 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, y hijo de Josadac, o sea, Josué,
y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. El libro de Zacarías gira en torno a ese momento en que se activó la obra de la casa de Dios, en que se volvió a retomar la reconstrucción del templo. Y entonces podemos llegar y decir que Ageo y Zacarías son contemporáneos, vivieron en un momento histórico similar, en un momento particular de la historia, y ellos coincidieron. Mire, Dios hablando a través de dos profetas en una misma época al pueblo. Mire lo que dice Esdras capítulo 5, versículo 14 al 16. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y le fueron entregados a Sesbazar. Sesbazar es Zorobabel, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Qué interesante. Dios entonces usa a este rey, a Ciro, para no solamente permitir que regresaran. Recordemos que Judá seguía siendo territorio de Babilonia, y para que los judíos retornaran necesitaban una autorización, necesitaban un permiso del rey. Ellos no podían venirse simplemente porque querían o porque les daba la gana. Ellos tenían que tener un permiso, y el rey Ciro no solamente les da permiso de ir, sino que les da una ayuda, les da mucho de los utensilios de oro y de plata que se habían llevado saqueados Nabucodonosor en algún momento. Y al final de cuentas, todos esos bienes y posesiones son traídos nuevamente a Jerusalén. Es en esa época que los cimientos de la casa de Dios son nuevamente reconstruidos, y cuando Esdras en el capítulo 5 nos narra eso, el templo y la obra todavía no se había concluido. Después de eso, hay una serie de situaciones. Dice que el pueblo de la tierra, Esdras capítulo 4, versos 5 y 6, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hubo una tremenda oposición, y por eso es que la obra se detuvo. Y ese Ageo y Zacarías, los que se levantan, animan al pueblo a retomar las obras de reconstrucción. Entonces, cuando hemos hablado de este tema, eso es lo que gira en torno a este libro. O sea, Dios está animando al pueblo. Hay que seguir un trabajo. Hay algo que yo les encomendé a hacer. Yo empecé a mover el corazón de Ciro hace mucho tiempo atrás para que esto se hiciese. Yo empecé a mover el corazón de Zorobabel y de Josué para que la obra se iniciase, pero la obra se detuvo. Pero ustedes necesitan retomar todo esto. Eh, a pesar de que mucha de la gente alrededor de Jerusalén se levantaron para decir con qué autorización ustedes están haciendo esta tarea. Ciertamente hubo mucha gente que se levantó, y por eso es que se detuvo la obra durante tantos años. Por temor, porque la presión que hubo de mucha gente hizo que la reconstrucción del templo no se continuase. Pero llegó un momento donde Darío, rey de Persia, ratifica: sí, ciertamente, esta obra de reconstrucción se tiene que continuar. ¿Por qué? Porque esto se estableció, fue un decreto, y ciertamente se tiene que hacer. Entonces, el pueblo de Israel es animado, Zorobabel es animado, Josué es animado para seguir siendo los instrumentos de Dios en medio de esta reconstrucción. Por eso mucho de lo que habló Dios a través de Ageo y a través de Zacarías
en sus libros, tiene que ver cómo Dios alienta a los profetas a hablar, a exhortar y alentar el corazón del pueblo. ¿Para qué? Para que la obra se pudiese continuar. Por eso cuando leemos pasajes como Esdras capítulo 6, Esdras capítulo 6, versículo del 8 al 11. Bueno, este es un texto que hemos leído en varias ocasiones, pero lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esdras, capítulo verso 8 al 11 dice, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les se ha dado día por día sin obstáculo alguno. Verso 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Mire las palabras del rey diciendo, ciertamente el imperio persa va a apoyar la reconstrucción. Ciertamente vamos a estar ahí. Los reyes persas apoyaron esta reconstrucción durante largo tiempo. Ellos eran conscientes de que Dios había guiado y había tocado el corazón de muchos de ellos para que esto siguiese haciéndose. Y ciertamente Dios tocó el corazón de gente inconversa, porque estos reyes persas eran hombres que adoraban a otros dioses. Ellos reconocían al Dios de Israel. Y más bien ellos llegan y dicen, permitamos que eso se haga para que ellos levanten oración por el rey de Persia y por sus hijos. Ellos decían que puedan continuar la obra. Qué tremendo es cuando vemos a Dios usando mecanismos, usando personas, inclusive gente inconversa, para tratar de impulsar algo. Pero qué triste es ver cómo muchas veces Dios está motivando el corazón y moviendo los hilos de cosas, de situaciones y de personas que en ocasiones no son creyentes, no son parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está allí muchas veces con una actitud de conformismo, pero por un lado Dios está moviendo el corazón de mucha gente para que se sigan cumpliendo sus propósitos, pero por otro lado está el pueblo de Dios allí, cruzado de brazos muchas veces, diciendo, no, todo está muy bien, todo está tranquilo. Por eso las palabras del libro de Zacarías son palabras de exhortación, son palabras de exhortación, son palabras de aliento. Por eso cuando leemos Zacarías 2:10, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Las palabras de ánimo que Dios da a través del profeta es, alégrense, gócense. Dios está con ustedes, Dios mora en medio de ustedes. Y si Dios ha dicho, no teman, yo estoy con ustedes, sigan haciendo la obra, sigan levantando ese templo, sigan reconstruyendo. Cuando yo leo este tipo de testimonio, ¿cuántas veces Dios no nos sigue animando a cada uno de nosotros para que sigamos avanzando, para que sigamos encaminados, para que sigamos moviéndonos en los propósitos de Dios? Nosotros somos los que en ocasiones bajamos los brazos, bajamos la guardia y decimos, no, ya no más, ya no quiero, ya no puedo. Nos empezamos a enfocar y a perder la perspectiva de lo que Dios está queriendo con nosotros. Y Dios sigue hablando a nuestro corazón diciendo, canta y alégrate, hija de Sión, levántate, yo moraré en medio de ti. Y mire lo que dice el capítulo 8, verso 8, y los traeré
y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Dios estaba prometiendo, seguía prometiendo, yo voy a morar en medio de ustedes, yo voy a estar en medio de ustedes. Mire cómo ese Dios de gracia, mire cómo ese Dios de bondad le sigue reiterando a su pueblo permanentemente, yo voy a estar a tu lado. Puede ser que se levante la oposición de muchos que no quieren que el templo se reconstruya. Puede ser que hay muchos que no quieren que la obra se continúe, pero en medio de todo eso, yo les reitero que yo voy a habitar en medio de ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser vuestro Dios en verdad y en justicia, dice Zacarías 8:8. Y Dios, ese es el Dios que vemos en la Biblia, un Dios que está permanentemente alentando nuestro corazón y diciéndonos, no estás solo, no estás solo. ¿Cuántas veces nos llenamos de tanto desánimo? ¿Cuántas veces nos llenamos de tanta duda? ¿Cuántas veces nos dejamos controlar por el desaliento? ¿Cuántas veces bajamos la guardia y decimos, ya no puedo más? Y Dios sigue hablando a nuestro corazón y buscando maneras para exhortarnos y decirnos, no te detengas, siga avanzando, no te detengas, siga caminando. Mire, ¿cuántos de ustedes o mi persona, cuántos de nosotros no hemos querido lanzar la toalla en algún momento? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido decir hasta aquí, ya no más? ¿Cuántos de nosotros hemos querido desistir, hemos querido ya dejar de hacer y de movernos en la dirección que Dios nos ha convocado a lo largo del tiempo? Y Dios nos sigue diciendo, no te desalientes, cobra ánimo en tu corazón. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que podría señalarnos, un Dios que podría decir, no, ya estoy cansado de ti. Simplemente quitarnos del escenario y decir, ya estoy aburrido de ti, pero él sigue diciendo, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí contigo. Ciertamente, el libro está y contiene constantes exhortaciones de aliento a Zorobabel y a Josué para que ellos siguiesen animando al pueblo y siguiesen impulsando la obra del templo. El templo fue reconstruido en el año 516, probablemente los judíos, con el templo reconstruido, ellos decían, van a venir mejores años. Con el templo levantado, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a ser mejores. Pero las cosas no fueron fáciles. Las cosas no fueron fáciles, las cosas siguieron en alguna medida complicadas, a pesar de que el templo se levantó. La situación sociopolítica y económica de Israel no fue buena. Se vivieron tiempos difíciles. Bajo ese periodo de tiempo, Israel estuvo bajo el dominio no solo de los persas, sino que después estuvo bajo la influencia del mundo romano, perdón, del mundo griego, con Felipe de Macedonia y Alejandro Magno. Toda esa región del mundo pasó de un imperio a otro. Toda esa región, incluyendo Judá, estuvo bajo el dominio en algún momento de los asirios, en otro momento de los babilonios, en otro momento el dominio de los persas, luego bajo el dominio de los griegos y luego bajo el dominio de los romanos en el tiempo de Jesús. O sea que lo que vino después del año 516 no fueron tiempos fáciles. Y probablemente, a pesar de que el templo fue reconstruido y nuevamente se ofrecieron los sacrificios y el ritual en el templo, no, la época dorada de Israel nunca retornó, nunca retornó. Y es en este periodo de tiempo que se empezaron a levantar muchas expectativas. Es aquí después de la reconstrucción del templo por parte de los que regresaron del exilio, que en medio de Israel se levantó un sentimiento de que el único que podía cambiar las circunstancias era el Mesías prometido. Es aquí, a partir de esta época, cuando ellos vieron que el templo fue reconstruido, pero que seguían bajo el dominio de otras naciones y siguieron así por varios siglos más, casi 5 o 6 siglos más.
Y en medio de todo eso, es allí donde se empezaron a generar muchas expectativas mesiánicas. Dios va a levantar a alguien que nos va a venir a liberar. Y es en esta época de la historia donde empezaron a generarse todo ese sentimiento. La única manera de que podamos ser libres de la opresión de los pueblos que nos dominan es que Dios levante a un Mesías. Y es allí donde Israel empieza a leer muchas secciones del Antiguo Testamento como promesas de un Mesías. Empiezan a interpretar y a decir, ciertamente Dios va a levantar a alguien que va a venir. Y eso lo podemos ver cuando leemos el Nuevo Testamento. Los mismos escritores del Nuevo Testamento, muchos de ellos judíos, tenían la expectativa de que iba a venir un enviado de Dios a traer esperanza a la nación. Claro, la mayoría de judíos pensaban que la liberación y la esperanza que iba a traer el Mesías prometido era una esperanza y una libertad política y militar. O sea, Dios nos va a liberar del yugo opresor del imperio, de los griegos, del imperio romano en la época de Jesús. Y por eso es que la expectativa de muchos judíos era una expectativa política y militar. Dios va a levantar a un Mesías, a un enviado, a un ungido, que va a tomar las armas y que nos van a libertar. Por eso en algún momento, cuando en medio de Israel, después, muchos años después de la reconstrucción del templo, se levantaron algunas familias judías contra el poder de Siria. Estamos hablando de los años 300, 200 antes de Cristo. Muchos de ellos miraron en ellos si eran esos los que Dios estaba levantando. Y estamos hablando de los famosos, las familias macabeas, de Judas Macabeo y muchos de ellos que se levantaron y generaron revueltas en medio del poder romano, y muchos miraron en ellos, serán estos los que Dios está levantando, y por eso hubo mucha gente que siguió a la familia de los Macabeos en medio de las revoluciones. Por eso es que muchos veían en ciertos líderes judíos, los romanos miraban en ciertos líderes judíos una amenaza. Y por eso en gran medida es que los judíos que al final dicen crucifiquen a Jesús, eh, ellos, como no tenían un argumento según la ley judía para condenar a Jesús, lo que acusan a Jesús al final es que él está atentando contra el César. Y lo menos que querían los romanos era que se levantase una revuelta dirigida por un hombre que tenía un montón de seguidores y que se armase todo una confabulación y una tensión política. Y por eso es que Jesús es procesado bajo la ley romana y crucificado bajo la ley romana. Y por eso los judíos, al no poder tener un argumento según la ley judaica, levantan un argumento bajo la ley romana para llegar y decir lo que él habla atenta contra lo que el César dice. Qué tremendo eso, porque entonces vemos la conexión de estos últimos profetas del Antiguo Testamento con mucho del Nuevo Testamento. Fue en la época posterior a Ageo y a de Zacarías que se empieza a generar ese sentimiento. Necesitamos un libertador. Necesitamos alguien que venga y nos libere del poder opresor de esos pueblos que nos han mantenido cautivos durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de este libro? ¿Qué cosas miramos en este libro que son significativas y relevantes? Bueno, Dios trajo su juicio y su ira sobre Judá. Y ciertamente ellos experimentaron el juicio divino, experimentaron el castigo de parte de Dios por causa de su maldad. Dice Zacarías, y ya lo hemos leído, capítulo 1, verso 2 al 6, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, dice el verso 4, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon mi voz. Ciertamente Dios exhorta al pueblo, ciertamente vino castigo sobre los padres de Israel, sobre aquellos que fueron llevados cautivos al exilio babilónico. Ellos experimentaron la ira de Dios. Dios trajo su juicio sobre ellos. Ciertamente esa fue la realidad. Ellos recibieron castigo por su extravío. Pero ese mismo Dios que castigó, ese mismo Dios que trajo su juicio sobre su pueblo por causa de su maldad, es el mismo Dios que extiende su compasión hacia Judá. Es el mismo Dios que extiende su bondad sobre esta nación. Y por eso es que el versículo 12 al 17 dice así: respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Dice Zacarías 1, verso 12 al 17, y de las con las cuales has estado irado por espacio de 70 años. Es que Dios ciertamente los envió 70 años al exilio, y era una evidencia de que Dios estaba enojado con ellos. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo Jehová, del ángel que habla conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas por, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, se ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. En medio del juicio, Dios llega y dice, yo voy a tener compasión de ustedes. Yo voy a extender mi favor sobre ustedes. En medio de todo lo que han vivido, en medio de todo lo que han experimentado, en medio de todas esas circunstancias, Dios extiende su compasión sobre su pueblo. Mire, mire esas dos caras de la misma moneda. El Dios que enjuicia, pero el Dios que ama. El Dios que castiga, pero el Dios que extiende también gracia y misericordia. El Dios que reprende y llama la atención y trae su castigo sobre sus hijos, pero también el Dios que consuela, renueva y restaura. Porque estamos hablando de dos facetas del mismo Dios. Estamos hablando de dos facetas del mismo Dios, del mismo Señor. Ese Dios que habló a Ageo y que habló a Zacarías y que dijo que él tenía la intención de habitar en medio de su pueblo y ser su Dios. Y ya leímos algunos de los pasajes de Zacarías capítulo 2, verso 10 al 12 y del capítulo 8. Ciertamente yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios sigue reiterando eso. Dios sigue reiterando. Ustedes hicieron, yo hice un pacto con ustedes y yo estoy aquí para decir, no teman. Yo estoy aquí para decir, yo voy a estar a su lado. Cuando yo leo esas palabras, a mí esas palabras me llenan de ánimo. A mí esas palabras me llenan de aliento. ¿Y por qué me llenan de aliento? Porque muchas veces nosotros nos cuesta ver a Dios de esa manera. Muchas veces hay algunos cristianos que sienten o ven a Dios como el Dios castigador, como el que viene y aniquila, como el que viene y castiga, como aquel papá enojado que agarra la correa y empieza a darnos de correazos, ¿verdad? Concebimos, entendemos o visualizamos así a Dios. Pero en medio de todo eso necesitamos entender que ese mismo Dios que hay momentos que agarra la correa y nos castiga y nos reprende, es el mismo Dios que después de eso nos abraza y nos dice que nos ama y que nos dice, aquí estoy. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sacaste de todo esto que has estado experimentando? Es ese Dios que nos quiere enseñar a través de la reprensión. Por eso la reprensión de Dios, nosotros no la debemos de ver como algo negativo. La reprensión de Dios es una forma en que Dios tiene
para sensibilizar nuestro corazón. Sabe que muchas veces el corazón del ser humano tiene que pasar por estos procesos para poder sensibilizarse a Dios. Muchas veces necesitamos pasar por los valles de sombra de muerte para que al final del proceso salgamos pulidos. Muchas veces necesitamos pasar por el castigo divino y la reprensión divina para que al final del camino podamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón y decir, sí, Señor, aprendí la lección. No sé si le ha sucedido a sus hijos o a usted le sucedió cuando era pequeño. ¿Cuántos no fuimos reprendidos, castigados? Y después de meditar nos dimos cuenta, ciertamente tengo que aprender una lección, ya no puedo caer en lo mismo. Y muchos aprendimos lecciones a través del castigo y la reprensión. Ese es el Dios que tenemos. Por eso cuando Dios nos deja pasar por tiempos de valle de sombra de muerte, cuando nos deja enfrentar algunos tiempos complejos, cuando muchas veces nos hace pasar por tiempos de complejidad o nos castiga, no es porque no nos ame, es porque muchas veces nos quiere hacer reaccionar. ¿Eh? Eso es parte de lo que encontramos en este libro. Eso es parte de lo que hallamos en este libro y cuando lo leamos debemos de tener en mente eso. Otra de las cosas que encontramos en este libro es que Dios se provee de líderes que tienen su aprobación y que son representación de un rey futuro. En el libro de Zacarías encontramos a dos personajes cruciales. Zacarías, es el profeta, hablando a Zorobabel o Sesbazar, el gobernador, y a Josué. Y muchas veces Dios le habla a ellos, les habla directamente. Ciertamente los exhorta, los anima para que sigan siendo voceros de Dios. Los anima y los alienta para que sigan alentando al pueblo. Inclusive los pone como modelo. Los pone como modelo. En uno de los tantos oráculos en el libro vemos a Dios diciéndole a Josué que se le cambien las vestiduras, que le quiten las vestiduras viles y que le pongan vestiduras limpias. Como una forma de llegar y decir, así como Josué, sumo sacerdote, es purificado, así también yo purifico a mi pueblo. Pero Dios, a lo largo del libro de Zacarías, del libro del profeta, encontramos a líderes y a hombres que él escoge y que él usa, a los cuales él le habla, que son los instrumentos de Dios para guiar al pueblo, para exhortar al pueblo, para alentar al pueblo. Mire, Dios siempre va a proveerse de gente. Dios siempre va a proveerse de gente para cumplir sus propósitos. En medio de la reconstrucción de Jerusalén y del templo, usó a Ciro y tocó su corazón y despertó su corazón a un rey pagano. Inquietó el corazón de Zorobabel, gobernador, para ser instrumento de Dios en medio de la reconstrucción. A Josué, sumo sacerdote. En su momento, a Nehemías y a Esdras, para ir y ser instrumentos de Dios en medio de esa reconstrucción, porque Esdras fue parte de todo ese proceso de restauración del templo y de consolidación de la adoración en el templo en Jerusalén. Y Nehemías fue parte del que construyó los muros de la ciudad. Dios levantó gente en medio de su pueblo y fuera de su pueblo. Entonces, cuando yo veo eso, yo me doy cuenta que Dios, para cumplir sus propósitos y sus planes, Dios levanta personas y instrumentos. Y yo no dudo de que Dios quiere usarte como instrumento suyo a ti y a mí. Dios quiere usarnos con instrumentos. Muchas veces nos menospreciamos y pensamos, pero ¿qué Dios querría hacer a través de mí? Pues yo quiero decirle que Dios quiere hacer mucho a través de usted si usted dispone su corazón. Dios quiere utilizarlo como instrumento para que pongamos manos a la obra y continuemos con la obra, así como el templo necesitaba ser reconstruido. Así también Dios nos dice, tomen, pongan manos en la obra y continúen el trabajo. Cuando pensamos en la obra del Señor, hay cantidad de cosas para hacer, amados hermanos. Por eso, amado hermano, visualícese con sus dones, capacidades y habilidades que Dios le ha dado
haciendo y siendo utilizado por Dios en medio de su obra y siendo instrumento en medio de este mundo. Dios está trabajando contigo, nos está purificando para que le podamos servir en obediencia. Dios nos está purificando para que podamos ser instrumentos suyos y seamos de bendición a muchos otros. Eso es lo que Dios quiere que tengamos presente, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Mire lo que dice Zacarías capítulo 3, verso 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles a él. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Una forma simbólica de llegar y decir, yo te he ungido, limpio tu maldad para que tú puedas ser un instrumento mío en medio de este pueblo. Le dice a Josué, sumo sacerdote. Ciertamente este hombre fue un instrumento de Dios, pero Dios muchas veces necesita purificar a los suyos para poder llevar a cabo la obra. Dios necesita purificar nuestros corazones para poder llevar adelante el trabajo. Mire lo que dice el verso 7 al versículo 9. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Mire, así como los escogí a ustedes para ser instrumentos míos, así también yo voy a escoger a alguien. Ustedes van a servir de símbolo, dice el verso 8. Ustedes son varones simbólicos, ustedes van a servir simbólicamente, así como yo los escogí a ustedes como instrumento, así también yo voy a levantar a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Llega y dice, así como los estoy utilizando a ustedes, también yo voy a levantar un instrumento mío en medio del pueblo. Y es de aquí de donde se agarran muchos judíos para decir, ciertamente, no solamente se está hablando de Josué, se está hablando de un renuevo, se está hablando de un personaje. Dios va a levantar a alguien en el futuro que va a ser instrumento de Dios para que sus planes sean cumplidos. Ciertamente la gente y Josué en aquella época, en la época del profeta Zacarías, no sabía que era Cristo el Mesías, pero se estaba anticipando algo. Ustedes son varones simbólicos, dice el versículo 8. Así como Dios a ustedes los ha levantado, los ha purificado, los ha ungido, Dios también tiene un renuevo, un siervo, un ungido que va a usar. Porque Dios siempre ha levantado instrumentos suyos para cumplir sus propósitos. Y el pleno cumplimiento de los propósitos de Dios se dio al enviar a su Hijo, para que el plan redentivo se pudiese cumplir en Cristo Jesús. Qué tremendo esto. Y por eso es que muchos de los evangelistas, cuando hablan de Jesús y hablan de su carácter mesiánico y de ese carácter de que él es el enviado de Dios, citan muchas veces al profeta Zacarías, porque ellos interpretaban que el libro de Zacarías no solamente se estaba hablando de Josué y no solamente se estaba hablando de Zorobabel, se estaba hablando también de alguien que iba a venir después. Y ellos, cuando utilizan esos versículos del libro de Zacarías, ellos están diciendo, todo eso se cumple en Cristo. Cristo es el pleno cumplimiento de los propósitos. Él es el renuevo justo. Él es el siervo perfecto de Dios, el ungido, con el cual Dios está cumpliendo su propósito redentor. Amados hermanos, Dios quiere animar nuestro corazón, alentar nuestro corazón y seguir diciéndonos, te quiero purificar,
porque yo quiero extender mi bendición a muchos otros, pero yo quiero extender mi mano sobre ti. ¿Cuántas veces Dios no está queriendo purificar nuestras vidas? ¿Para qué? Para usarnos, para ser instrumentos suyos en medio de los propósitos y de los planes divinos. Cuando nos acerquemos al libro de Zacarías, recordemos, este libro fue escrito en un momento histórico particular donde dos personajes cruciales, Zorobabel y Josué, son alentados, son reafirmados, son purificados, porque ellos eran instrumentos de Dios para que el templo fuese reconstruido, para que la identidad del pueblo fuese retomada. Amados hermanos, Dios sigue utilizando individuos. Y Dios no utiliza solo al pastor. Dios no quiere utilizar solamente a ciertos líderes y a ciertos hermanos en la iglesia. Dios quiere utilizarnos a todos. Dios quiere usarnos a todos como un instrumento útil en sus manos. Por eso permite que Dios te use. Dios quiere purificar tu corazón para que en obediencia decidas caminar para Él y servirle a Él con todo tu corazón. Queremos orar al Señor y dar gracias a Dios por este hermoso libro que nos alienta y nos anima en medio del desafío que nos lanza en este día. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos toda la alabanza y todo el honor porque tú sigues desafiando, alentando y motivando nuestros corazones. Tú sigues, Señor, alentando nuestras vidas para que podamos mirarnos y darnos cuenta, Señor, que tú extiendes día a día tu gracia y favor sobre nosotros, aunque no lo merecemos. Aunque no merecemos tu gracia, tú sigues extendiendo tu favor y cuidado y nos sigues reafirmando que estás con nosotros, que estás a nuestro lado, que nos sostienes con tu mano. Oh Dios, oh Señor, gracias porque tú quieres purificar nuestros corazones, quieres purificar nuestras vidas para que podamos ser esos instrumentos útiles en tu mano. Tú quieres purificar nuestras vidas para que podamos ser instrumentos tuyos en medio de un mundo necesitado. Oh Padre, oramos para que tú sigas motivando nuestro corazón, para que tú sigas hablando a nuestras vidas. Señor, unge nuestras mentes, ojos, oídos, manos, pies, para que podamos ser ese instrumento poderoso en las manos del Señor. Padre, gracias porque en medio del testimonio del libro del profeta Jeremías encontramos a Zorobabel y encontramos a Josué como instrumentos tuyos en medio de tiempos complejos que estaba viviendo la nación. Fueron instrumentos para comunicar el mensaje divino, fueron instrumentos para hablar al pueblo y alentar al pueblo, Señor, de parte tuya. Hoy también tú nos dices, yo quiero usarte como un instrumento poderoso en mis manos. Oh Señor, aquí estamos. Nos rendimos delante de ti y sometemos nuestra voluntad, oh Dios, a la tuya para que tú cumplas tus perfectos propósitos en nuestras vidas y sigas, Señor, haciendo y cumpliendo tu voluntad en nosotros. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la alabanza y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.